Inspiradas y basadas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hace nada estuve viendo una película de terror antigua, de esas que, para engancharte con mayor énfasis, te dicen basada en hechos reales. Una frase que a más de uno le ha terminado por arrancar el sueño al terminar de ver este tipo de cintas, por lo que, pensando en vuestro insomnio provocado, hoy os traigo 3 largometrajes basados o inspirados en casos reales. Tranquilos, estaréis a salvo. De momento. Nuestra primera parada es esa película, sí, la que me trajo a la mente este episodio. El caso real no es muy conocido, pero cuando lo escuchas te hiela la sangre, creas en lo paranormal o no. Conozcamos entonces la historia de El Ente. Carla Moran es una madre soltera que, de repente, comienza a experimentar ataques violentos en su propia casa. Golpes, empujones, violaciones, pero allí no hay nadie. Lo que la agrede es una fuerza invisible, un ente que la atormenta noche tras noche. El caso real cuenta cómo Doris Bitter denunció haber sido atacada durante años por un ente invisible, y aunque la ciencia no pudo explicar lo que pasaba en su casa, varios testigos, incluyendo investigadores de lo paranormal, afirmaron haber visto luces y fenómenos extraños durante estos ataques. Este trasfondo real dota a la película de un eco incómodo. Por mucho que se cierre el telón, algo de esa historia sigue respirando en los márgenes. La interpretación de Barbara Hershey es uno de los pilares de esta película. Es visceral, es dolorosa y es física. Aceptó un papel que otras muchas actrices rechazaron por lo extremo y lo sensible del tema. Y lo cierto es que lo que se ve en pantalla no parece actuación. Transmite un auténtico sufrimiento, como si aquello que la golpea en la ficción la hubiese alcanzado en la realidad. Hershey confesó que filmar escenas tan brutales donde debía simular ser atacada por algo invisible mientras cables y arneses la lanzaban por los aires fue una de las experiencias más desgarradoras de su carrera. Y como suele pasar en este tipo de rodajes, tuvieron sus propios sucesos inquietantes, y es que algunos miembros del equipo reportaron ruidos extraños y fallos eléctricos que no tenían explicación alguna durante la filmación, aunque nunca existió una maldición como tal, algo así como pasaba en Poltergeist o El Exorcista. La película combina lo sobrenatural con lo psicológico. Nunca se deja claro si lo que vive Carla es fruto de una mente traumatizada o de una fuerza paranormal. Esa ambigüedad la hace aún más incómoda, porque enfrenta al espectador con una verdad sin salida. Si se trata de un fantasma, nadie puede ayudarla, pero si es solo su mente, entonces el horror está dentro de ella. No se trata de un largometraje fácil de ver, es áspero, inquietante y huye de los sustos convencionales, pero quizá por eso hay quienes la consideran una de las propuestas más perturbadoras del cine de terror de los años 80. Así que si te gusta lo viejuno, las historias bien contadas y el terror, esta es tu cinta, tanto para si es una primera vez o un revisionado. Una cinta que poca presentación necesita, porque su terror es más que conocido, así como su banda sonora y la portada ya es cultura del cine. Un largometraje que, a pesar de los años, aún puede hacer temblar. El Exorcista. Regan es una niña de 12 años que poco a poco empieza a cambiar. Al principio son cosas pequeñas, ruidos en la casa, un comportamiento extraño, palabras malsonantes, pero pronto los síntomas se convierten en algo aterrador. Convulsiones, fuerza sobrehumana, voces que no son suyas, un odio inexplicable hacia lo sagrado. Su madre, desesperada, recurre a la ciencia, pero no hay médico capaz de explicar lo que ocurre. Solo cuando el padre Carras, un sacerdote lleno de dudas, entra en escena, se abre la puerta a la posibilidad más impensable. Regan está poseída por un demonio. Una historia que todo el mundo conoce, sea por parodias o por la propia cinta, y muy impactante, eso no cabe duda, pero no es solo por el horror explícito y demoníaco, sino por el contraste. La vida cotidiana destrozada por algo que desafía cualquier lógica. Una habitación infantil convertida en un campo de batalla entre la fe y la oscuridad. Y, por sobre todo, la idea de que el mal absoluto no necesita razones, solo quiere quebrarnos, dañarnos hasta vernos completamente consumidos. Inspirada en un caso real ocurrido en los años 40 y a su vez basada en el libro escrito por William Peter Blatty sobre este caso, la película de Friedkin se ha convertido en un mito tanto en la pantalla como fuera de ella. Y es que el rodaje estuvo envuelto en una maldición.
Incendios en los decorados, accidentes de actores y técnicos, muerte de varios miembros del reparto y hasta el exorcismo real de un set de rodaje, solicitado por la propia producción que sentía que algo no estaba bien. Ellen Burstyn, actriz que interpreta a la madre de Regan, sufrió una lesión en la espalda durante una toma, y el grito que se escucha en la película es auténtico, un alarido de dolor real. Por su parte, Linda Blair, con apenas 14 años, quedó marcada por siempre. Su interpretación fue tan brutal que durante años la gente la identificaba con la posesión, y ella misma confesó que fue incapaz de volver a ver ciertas escenas. La voz demoníaca que escuchamos en la cinta no era la suya, sino la de Mercedes McCambridge, una actriz que se sometió a alcohol y cigarros para destrozarse la garganta y lograr un sonido inhumano. Todas estas historias tras la producción se vieron reflejadas en el impacto inmediato de la cinta, pues los espectadores en las salas de cine se desmayaban y vomitaban dentro de ellas, e incluso llegaban a ir a la iglesia a confesarse tras ver la cinta. Fue la primera película de terror en ser nominada al Oscar a Mejor Película y medio siglo después sigue siendo capaz de incomodar y de provocar la misma pregunta que asustaba en los años 70. ¿Y si todo esto fuera cierto? No solo se trata de un clásico, sino de un ritual fílmico, por lo que no es de extrañar que en todo el globo se la considere una imprescindible en el mundillo del cine, y en mi caso una gran opción para una revisión. Una criatura, un críptido tan famoso que hasta ha aparecido en juegos de mesa, de cartas, videojuegos y demás. Un profeta enviado desde alguna parte y cuya historia nos la cuenta el largometraje Mothman, la última profecía. John Klein, periodista, sufre un accidente de tráfico en el que su esposa, gravemente herida, asegura haber visto una criatura imposible, un hombre alado de ojos rojos que la observa desde la oscuridad. Años después, John sigue atormentado por ese recuerdo y de forma inexplicable aparece conduciendo a cientos de kilómetros de su casa en un pequeño pueblo de Virginia Occidental. Allí descubre que muchos habitantes han presenciado a la misma criatura y que su llegada siempre está ligada a la desgracia. Basada en el libro de John Keel sobre supuestos avistamientos del Mothman en Point Pleasant entre 1966 y 1967, mezcla la tragedia personal con lo inexplicable, y aunque adopta licencias cinematográficas, el trasfondo es real. Decenas de personas afirmaron haber visto a esa figura oscura antes de que el puente de Silver Bridge colapsara, llevándose la vida de 46 víctimas. Richard Gere, en el papel de John, encarna a un hombre que no busca la verdad científica ni la paranormal, sino respuestas a un dolor que no lo deja en paz. Ese matiz hace que el misterio sea doble. ¿El Mothman es un presagio, un demonio, un ángel caído o un reflejo de la culpa y la pérdida? Laura Linney y Will Patton acompañan con interpretaciones sobrias, reforzando esa atmósfera en la que lo cotidiano se mezcla con lo imposible. De nuevo, el rodaje tuvo su propia aura inquietante, aunque creo que esta vez fue fruto de la sugestión colectiva, ya que la producción eligió rodar en parte de Point Pleasant, donde los testimonios reales aún resonaban. Varios vecinos aseguraron que durante las filmaciones nocturnas se escucharon ruidos extraños en los bosques cercanos, como aleteos metálicos o chillidos agudos. Nada de eso figura en los partes oficiales, pero ayudó a alimentar la leyenda. La dirección de Pennington evita mostrar demasiado. El monstruo nunca aparece con claridad, apenas unos destellos, siluetas, sonidos que parecen provenir de otra dimensión, y es esta decisión lo que potencia lo perturbador, pues lo desconocido siempre es mucho más aterrador, e incluso las llamadas telefónicas extrañas que recibe John están inspiradas en los relatos originales del autor del libro, quien afirmó haberlas sufrido en carne propia. Más que el relato sobre un monstruo, parece una advertencia, pues hay fuerzas que no comprendemos, y quizás lo único que pueden hacer por nosotros es señalarnos lo inevitable. Esta noche, antes de dormir, comprobad las puertas y ventanas, no permitáis que vuestro reflejo os devuelva la sonrisa y rezad todo cuanto sepáis, pues nunca sabréis cuándo acecha el horror. Pero por lo pronto eso es todo, amigos. No olvidéis que podéis seguirme en Instagram, Twitter y TikTok como Mirbler, que podéis dejarme en comentarios o mensaje en mis redes sociales películas que os gustaría que tratase y compartid el podcast si os gusta lo que escucháis. Muchas gracias a todos y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.